Siempre damos la bienvenida a la radio Manantial de Vida en Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua, hermano, que transmiten estas programaciones, estos estudios. Gracias por compartir. Y también a la otra radio de Fed.org en Compton, California. Ahí también transmiten los programas. Y a los que están viendo en diferentes lugares del mundo, bienvenidos, hermano. Primer domingo de 2019. Y hoy tenemos un invitado que es parte de la congregación, hermano David Pineda, que va a traer un tema muy interesante. Así que voy a pedirle que cada uno de ustedes abra su mente, su corazón, y permitamos que Dios nos edifique, hermano. Amén. Así que, sin más preámbulo, hermano Pineda, Dios lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Bueno, yo pienso que no voy a usar esto, hermano. Para que se oiga bien. Sí, está bien. Ok. Porque... Bueno. Cuidado. Sí. Gracias, hermano. Hermano. Sí. Dios les bendiga a todos. Amén. Me siento muy contento por estar acá y vamos a tener un estudio muy bonito hoy. Muy bonito porque se trata de los propósitos de Dios. Amén. ¿Dónde vamos a descubrir los propósitos de Dios para nuestra vida? Cuando nosotros no tomamos este libro, es el libro más vendido del mundo y el menos leído del mundo. Sí, amén. Ese libro que en las casas se amontonan hasta 4 o 5 diferentes versiones, pero no se compra. Entonces, antes de entrar a ello, hermanos, quiero que hagamos una oración pequeñita, pero no se fijen en mí, por favor. Todos mis defectos, descártenlos. Y todas mis virtudes, ignórenlas. No nos fijemos en el hombre. La Biblia dice que no podemos confiar en un hombre. Por lo tanto, aunque el hombre sea un hombre que explique muy bien, muy motivador, muy sensitivo, muy agradable, atrás de él hay un poder. Y es el Espíritu Santo. Amén. Todo lo que haga bueno para ustedes, lo que ustedes sientan bien, no es mío, es de Dios. Todo lo que ustedes hacen bien, no es de ustedes, es de Dios. Así que aquí no valemos nadie más que nadie. Aquí no hay un profesor que, qué bárbaro, hermano, cómo habla. No. Las glorias démoselas a Dios. Amén. Al hombre démosle respeto. ¿Ok? Vamos a orar una oración pequeñita. Padre, gracias en este momento por esta clase que me ha permitido, Señor, estudiar y compartir con mis hermanos. Nuestro propósito, Señor, es conocer acerca de lo que tenemos establecido según su palabra. Gracias por los presentes, gracias porque ellos están dispuestos a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo tengo el reloj ahí, tengo 45 minutos. Traje unos folders porque quiero darles unas hojitas aquí porque yo doy mis clases tipo secular. Aquí van a tomar nota porque yo en un trimestre yo hago evaluación y yo premio. Porque el interés mío no es que vengamos sencillamente a escuchar. El interés mío es que podamos aprender. Que cuando le hablemos a una persona de Dios, no le digamos, es que mira, el Señor ya viene, arrepiéntase, póngase de rodillas, porque si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Y le hablamos un montón de letanía, pero no le hablamos ningún versículo de la palabra. Ningún versículo, le hablamos pura letanía. Pero nosotros tenemos que aprender a hablar como Jesús. Jesús se enfrentó a Satanás y le dice, escrito está. Cuando nosotros le vamos a evangelizar a una persona, le vamos a decir, escrito está, alma que pecare esa morirá, y le mostramos dónde. Sí, amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y le mostramos dónde. Entonces es la forma de evangelizar a una persona. Así que ese es el propósito de estar acá ahora. Voy a repartir estos que no me van a alcanzar, pero voy a traer otro domingo, voy a traer más. Aquí hay 2 o 3 hojitas para que tomen nota. ¿Está bien? Sí, ustedes, ahí está bien. Sí, para que me alcancen aquí unos. Gracias. Uno para ustedes, entonces uno para 2 y uno para solo para que tomen nota. Ahorita les voy a pasar un bolígrafo.
Perdón. Bueno, el tema que tenemos ahora, como les dije, es una vida con propósito. Algunas veces nos hemos preguntado, ¿por qué nacimos? ¿Por qué nacimos? ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué nació? ¿No? ¿Alguna vez se ha preguntado usted para qué nació? ¿Cuál es el propósito de haber nacido en este mundo? Cuando nosotros vemos las escrituras, en el principio, en Génesis, Dios crió al hombre para una vida mortal o inmortal. ¿Ah? ¿Cómo era el hombre al principio? Eterno, ¿verdad? Era para vivir por la eternidad. ¿Qué vino a hacer que el hombre perdiera eso? Según Génesis, veamos el versículo ahí, Génesis capítulo 3, 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. El hombre nunca será como Dios. La serpiente usó esa mentira ¿para qué? Para que Eva tomara y desobedeciera, y luego Adán seguidamente. Lo que encontramos aquí, hermanos, en este pasaje es precisamente que Dios tenía el propósito de tener una criatura que le adorara por la eternidad, y Dios la mantuvo, siempre la mantuvo, porque después de que ellos pecaron, Adán, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Adán? ¿Se recuerdan qué hizo? Se ocultó, ¿verdad? Adán se ocultó después de que pecó. ¿Y dónde empezó la redención? La redención empezó en ese momento cuando le dice, ¿dónde estás tú? ¿Ha pensado usted que nosotros muchas veces estamos escondidos en algún pecado? ¿Estamos escondidos en alguna desobediencia? Y Dios nos dice, ¿dónde estás tú? No era que Dios no supiera dónde estaba Adán. No, Él sabía, pero Él quería escucharlo. Entonces vemos, por lo menos yo aquí voy a hacer una división. Edén, Adán. Aquí estaban eternos. Ellos no tenían muerte. Ahí donde estaban no tenían muerte. Ellos tenían la comunión directa con Dios. Pero viene el pecado, que es la desobediencia. La desobediencia los sacó del huerto. La desobediencia los sacó del huerto y los dejó aparentemente sin ningún contacto con Dios, pero Dios estaba interesado porque Dios nos hizo a nosotros con un propósito. El propósito de Dios se ha culminado por el mismo amor de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Léanme por favor Mateo 22:36, uno que lo encuentre más rápido. Mateo 22:36. ¿Para qué nos creó Dios a nosotros? Háganse la pregunta y ahí está la respuesta. ¿Para qué nos creó Dios a nosotros? 22:36. Sí, Mateo 22:36. Un joven se acerca a Jesús y le pregunta cuál es el más grande mandamiento. Sí, amén. Y Jesús le dice 22:36. Mateo 22:36 dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ajá. Sí. Sí. Okay. Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. El propósito de Dios es ese, el amor, que le amemos a Él primero. Amén.
que le conozcamos a Él primero. Cuando vemos Oseas 6:6, léame otro hermano, Oseas 6:6. Oseas 6:6. ¿Qué es lo que dice Oseas 6:6? ¿Lo encuentran? ¿Usted lo trajo en su Biblia? Usted te voy a la mía para que me ayude. Para que así usted lo hace más rápido ahí. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Muy bien, aquí estamos, hermanos. Conocimiento, mire. Conocimiento, esta es la palabra clave aquí. Conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a conocer de Dios? ¿Cómo vamos a conocer de nuestra vida? ¿Cómo vamos a conocer de nuestros pecados si nosotros no tomamos la palabra de Dios? Yo descubro en la Biblia que no debo de ser adúltero. Yo no necesito que alguien me venga a decir que no tengo que ser adúltero. ¿Por qué? Porque yo descubro aquí, en el conocimiento de la verdad, que yo no debo de ser adúltero. Descubro que yo no debo de ser fornicario. Descubro que no debo de ser ladrón, que no debo de ser materialista, que debo de amar al prójimo como a mí mismo. Es el segundo mandamiento que dice en el versículo que leyó el hermano, en los capítulos, lea usted de regreso, ¿no? Okay, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vean lo que sucede. Destruidos engañados por no conocer. ¿Por qué estamos viendo ahora, hermanos, una iglesia que está siendo sacudida por la ignorancia? ¿Sabe cuál es la estrategia de los hombres de hoy? Es la emoción. La emoción, no el conocimiento. No el conocimiento de la palabra de Dios, sino que la emoción, el sensacionalismo. Y nosotros debemos de dejar aparte lo que es el sensacionalismo y lo que es el conocimiento de la palabra. El vivir la palabra. Este tema habla de cómo nosotros queremos ser, debemos ser como Jesús. Debemos ser como Jesús. Alguien dirá, pero ¿cómo me voy a parecer yo a Jesús? Si empezando que de Jesús no existe ni una pintura que pruebe que Él es. Jesús se manifestó a través del Espíritu Santo en los 9 frutos del Espíritu Santo. Los 9 frutos del Espíritu Santo son la característica de Jesús. Entonces, cuando nosotros reflejamos los 9 frutos del Espíritu Santo, nosotros nos vamos a parecer a Jesús. Jesús es amor, gozo, paz, benignidad. ¿Cuál sigue? Dominio propio. ¿Gozo? Dominio propio. Sí, dominio propio. Fe, mansedumbre, templanza. Todos los frutos del Espíritu Santo son los que hacen la imagen de Cristo en nosotros. Fíjese que no es necesario que yo cargue una Biblia enorme. Hay personas que lo critican a uno si no carga una Biblia. Le dicen, mira, es creyente y ni Biblia carga. Sí, Se lo olvidó. sí, pero no se ponen a pensar, hermanos, que bueno, pasó el momento, ¿verdad? Recuerden que esto es básico. Ok. No, está bien. El problema que tenemos aquí en las interrupciones es el tiempo. Sí, porque dentro de un poco se va a decir, ay, tan largo, pero yo creo que se relajen. Que se relajen porque este es un estudio. Posiblemente no vamos a llegar a concluir porque esto es enorme. Recuérdense que la Biblia no tiene límite, no tiene fondo. Entre más estudiamos, un filósofo griego dijo, Aristóteles, entre más estudiamos y más aprendemos, más descubrimos que nada sabemos. Y eso lo dijo él basado en sus conocimientos que tenía de la ciencia. Ahora nosotros sabemos que en Dios no hay fondo, no hay límite. Hemos sido creados para amar a Dios.
¿Cómo vamos a amar a Dios? A través de ser obedientes a su palabra, a través de amarnos dentro de nosotros mismos como seres humanos. Y no digo de que nos amemos aquí en el sentido de que convivimos, no. El amor se muestra en la crisis. El amor se muestra en el dolor. Cuando veamos un hermano que está destrozado y nosotros tengamos que hacer algo, bueno, no importa, yo voy a, aunque sea, sacar mi alcancía y la voy a quebrar, pero mi hermano necesita y no tengo otra alternativa. Voy a ayudarlo con algo. Ahí se muestra el amor. La prueba de que no debemos de sorprendernos de sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos de sufrir? La pregunta, ¿sufrió Jesús? ¿Sufrió Jesús? ¿Fue despreciado? Sí. Nosotros nos angustiamos. ¿Jesús tuvo dolor? ¿Se sintió solo? Pues algún momento nosotros pasamos por esas circunstancias. Y no debemos de pensar como pensó Asaf. Asaf, un siervo que está narrando en el Salmo 73, su crisis. ¿Por qué se fijaba en la prosperidad de los inconversos? A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Decimos, ay Señor, tanto que te sirvo y no paso de aquí donde estoy. Sí, es el dicho que se usa, ¿verdad? Es el dicho, no puedo. Pero Dios sabe por qué nos tiene ahí. Yo doy gracias a Dios porque estoy como estoy. Soy feliz. Porque Dios sabe los propósitos por qué me trae aquí. Sí, amén. Miren, ahora me siento contento porque yo pensaba que no iba a trabajar todavía en el ministerio, pero Dios abrió el corazón de mi hermano Otto y Dios me puso aquí. Amén. Y ya para honra y gloria al Señor presento a nuestro nuevo elemento. ¿Sí? Esta pizarra pequeñita es de la iglesia. Gloria a Dios. Esa pizarra es de la iglesia. Amén. Cuando yo me vaya, ustedes van a decir, en esta pizarra el hermano Pineda enseñó un día. Como no se va a ir todavía. No. No, sí se va a ir, pero al cielo. El hermano tocó algo en lo que tengo que avanzar. Mire bien, aquí están los términos de la vida. El Salmo 90 habla de 70, 80 los más robustos y algunos que llegan a 100 o más, poquito, pero poquito. Esto es lo que nosotros vamos a vivir en esta tierra según la palabra del Señor, 60, 80. Amén. Pero cuando nosotros vivimos en esta tierra bajo la cobertura y la dirección del Espíritu Santo, aquí no vamos a tener límite. Y se llama eternidad. Amén. Eternidad. Aquí vamos a estar alabando al Señor. Mire lo poquito que vamos a sufrir. Es poquito lo que vamos a sufrir, 70, 80 y ya nos marchamos. Pero nos marchamos a la eternidad con Cristo. A nuestra casa. Cristo vino para limpiarnos. Él dice que vino para lavarnos de nuestros pecados a través del arrepentimiento. Por eso el llamado de Él es arrepentidos. Ajá. ¿De qué me voy a arrepentir? De todo lo malo. ¿Cómo voy a mostrar arrepentimiento? Me voy a apartar. No va a haber hombre perfecto. La Biblia dice, Romanos 3, capítulo 10, 9, dice que no hay perfecto en uno. Todos estamos en una guerra. Todos estamos en una guerra, hermanos míos. Pero tenemos que luchar con esa guerra. Sí. Tenemos luchas. Luchas de corajes. A veces nos enojamos y, ay, Señor, toma el control de mi vida. Sí, somos humanos. Hay dos hombres en la Biblia que cometieron el mismo pecado, pero uno se salvó y el otro se fue condenado, el otro se ahorcó. Wow. ¿Saben? Pedro negó a Jesucristo. Esa fue una traición. Cuando Pedro dijo, no, yo no sé quién es, yo no ando con él, lo traicionó. Miren, pero miren la reacción de Pedro. Pedro volvió, lloró, se arrepintió, derramó lágrimas, cambió. El otro no, el otro desesperado fue y se suicidó.
Entonces quiere decir, hermanos, que tenemos opción nosotros a tener una vida puesta la mirada en Cristo. No miremos al vecino, no miremos al hermano, no le miremos los defectos al hermano. Sí, muchas veces nosotros nos hundimos en el pecado. El hermano puede estar mejor que nosotros y nosotros hundiéndonos. Sí, porque nosotros le estamos siguiendo los pasos al hermano. Ay, es que el hermano es que si fuera así, es que no tiene ni vergüenza, es que nosotros nos estamos torturando solos. Y nos estamos hundiendo, según nosotros que no estamos pecando. Ay. Sí. Efesios 3:11, búsquenme ahí, hermano Oscar tiene rápido la Biblia ahí para que nos lo lean. Efesios 3:11, 12, hermano. Efesios 3, ¿qué? 11 y 12, versículo 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, Propósito. en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Seguridad. Fe. Mire, los propósitos de Dios se confirman y se cumplen ¿en quién? En Cristo. En Cristo, amén. En Cristo Jesús se cumplen los propósitos de Dios. Él envió a su Hijo. Jesucristo Dios hubiera podido crear al hombre sin no ponerle en ningún sitio. Pero esta es la casa donde nosotros vamos a aprender. En el mundo nosotros vamos a aprender a ser pacientes. En el mundo vamos a aprender a enfrentarnos a las dificultades. En el mundo vamos a sufrir tanto como sufrió Job. Sí, Job sufrió lo más terrible de su vida. Porque Dios permitió que Satanás tocara su cuerpo, pero no su alma. ¿Ah? Entonces Dios nos puede someter a prueba a nosotros para madurar. Vamos a madurar, en las pruebas maduramos. Amén. ¿Quiénes creen que maduramos en las pruebas? Amén. ¿Ah? Maduramos en las pruebas. Imagínense una vida sin lucha. ¿Qué sentido tiene una vida sin lucha? Si la victoria se adquiere a través de la lucha. ¿Sí? Aquí habemos gente victoriosa. Entonces, hermanos, el propósito de Dios se confirma y se cumple en Jesucristo. Amén. Somos llamados con quien tenemos seguridad, acceso y confianza por Él por medio de la fe. Mas por gracia sois salvos por medio de la fe. Si nosotros tenemos fe, no vamos a temer a nada. Vamos a confiar en Él y vamos a seguir adelante. Amén. Vamos a ver los ejemplos positivos de la gente. No veamos lo malo, veamos lo bueno. Veamos ahora qué dice Apocalipsis 4:11. Hermano, léamelo usted que tiene Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Fíjese bien, Dios creó todas las cosas por su voluntad y las creó en la manera perfecta. ¿Por qué la tierra existe como existe? Porque Dios la puso en los ángulos perfectos para que girara y se mantuviera a una distancia de los polos, a una distancia del sol. ¿Por qué Dios estableció la gravedad sobre la tierra? Para evitar que esos grandes, esas piedras lunares que se quiebran en el espacio, los meteoritos crucen la tierra. Dios creó todo con un propósito. Los animales, ¿por qué los animales no se exterminan, hermanos? Y se comen unos con otros, pero nunca se exterminan. Porque el propósito de Dios era mantener una tasa de nivel. Amén. Sí. Ningún animal se extermina. El único que se extermina es el hombre. El hombre sí se extermina. Y lo estamos viendo ahorita con las grandes potencias armamentistas mundiales que nos destruyen en un segundo. Pero el propósito de Dios es que haya vida. El propósito de Dios es que exista vida. Amén. Y una vida que agrade a Él. Amén. Entonces ahora vamos a ver Colosenses capítulo 1 versículo 6.
¿Por quién fueron creadas todas las cosas? Los cielos y la tierra, visibles e invisibles. Colosenses 1:16. 1:16. Él crió potestades, Él crió reinos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, visible e invisible, sea trono, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ajá, Amén. para Él. Aleluya. Él crió todo para Él. El que ha venido a destruir es Satanás. Por eso dice Santiago, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Amén. Dígame si usted no ha sido tentado. Todos hemos sido tentados. Y estamos aquí para eso, para ser tentados. Pero el llamado es resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Amén. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, hermanos, les aseguro que nuestra conciencia nos va a indicar todas las manchas que tenemos. Amén. Todas las manchas que tenemos, la conciencia nos las va a dar. La palabra de Dios, ¿sabe qué son? Son los rayos X de Dios. Son los rayos X de Dios. Si nosotros estudiamos la palabra, ay, no, esto yo lo practico, esto tengo que dejarlo. Porque yo lo descubrí. Por eso no nos dejemos amedrentar cuando alguna vez vayamos a alguna campaña o alguna reunión donde nos inviten. No se dejen amedrentar por gritos. Amén. Amén. No se dejen amedrentar cuando les dicen hijos del diablo, arrepiéntanse, vengan para acá. Eso es basura. Amén. Amén. Sí. La palabra del Señor es la verdad y ahí encontramos lo que debemos de saber. Amén. Sí. Breve testimonio. Un amigo, mi padre tenía un amigo, tenía 2 mujeres, vivía con 2 hermanas. Pero ese amigo era terrible, no le gustaba ni que le mencionaran la Biblia y menos en la iglesia. Pero un día mi padre le dice, don Marcelino, le gustaría que le regalaran una Biblia. ¿Usted leería una Biblia si se la doy? Y le dice, pues démela un tono, yo la leo. Y mi padre le dio una Biblia. Este hombre empezó a leer la Biblia con una sed, como que llega una persona del desierto a un bebedero. La empezó a leer con mucha sed. Le voy a resumir. En el término de un año, el hombre buscó a mi padre y le dice, don Tono, he descubierto que estoy en un gran pecado. Sí, don Marcelino, sí. La Biblia dice aquí que yo estoy en un gran pecado. Mira, aquí dice que yo no debo de vivir con la hermana de mi mujer. ¿Sí? Aquí dice la Biblia que yo estoy en un gran pecado. Yo no quiero ya esto. El mismo hombre le buscó novio a la otra mujer y la casó y se quedó con una esposa y se hizo cristiano. Aceptó al Señor. Ahora dígame, ¿quién lo evangelizó? ¿Quién le fue a gritar hijo del diablo? Nadie. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que quiebra las piedras, que atraviesa el corazón, que es espada de 2 filos. Entonces, si nosotros acudimos y nos mantenemos con ella, hermanos, yo les aseguro que nos vamos a convertir en personas diferentes. Amén. Poco a poco, paso a paso. Entonces, veamos ahora el propósito de una existencia grande que Dios creó para su adoración, el hombre y toda la naturaleza. Así que antes hay un profeta en la Biblia que nos hace ver que somos escogidos desde antes de que fuéramos fecundados. Jeremías 1:4-5. Jeremías 1:4-5, búsquenlo para que lo comprueben, yo lo tengo aquí resumido. Antes de que me formaste en el vientre de mi madre, antes que naciere, me santificaste, te di por profeta a las naciones. Antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Ok?
¿Estamos aquí por casualidad? ¿Estamos aquí por casualidad? No. No, estamos aquí porque Dios nos ha escogido desde antes. Amén. Si yo les digo a ustedes que la gente que me ve ahora como soy, de anciano y viejo y todo, la gente que me conoció en mi juventud, la gente no cree lo que soy. ¿Sí? Yo en mi juventud era el loco, porque así me llamaban mis vecinos. ¿Quién es ese loco? El hijo de Don Tono. Así me decían. Y yo pues feliz porque me decían el loco. Sí. Pero un muchacho de 14, 15 años, pues, decirle loco es en la tercera, ¿verdad? Sí. Tuve una experiencia, una vida que en verdad para muchos era lastimera. Pues decían, pobre muchacho, a saber a dónde va a llegar. Pero Dios me había escogido, como dice aquí el profeta. Dios me había escogido y como me había escogido, Él me iba a traer. Si ustedes y yo somos escogidos, hermanos, no se preocupen. Sométanse a Dios. Y aunque venga la tentación, tengan seguridad de que ustedes van a estar en el reino. Tienen que tener seguridad, no porque se la lleven de santulones, no. Hay muchas formas de pensar, hay muchas formas de creer. Hay personas que dicen, no mires al mundo. Y casi le ponen unas cosas aquí para que no mire el mundo. Pero no, Jesucristo dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Amén. Así que estamos en el mundo, pero ¿qué? No somos de este mundo. Estamos como la sal de la tierra. Aleluya. Amén. Nosotros los cristianos le damos sabor al mundo. Amén. Jesucristo vino a sazonar la tierra, a revolucionar al hombre. Por eso muchos revolucionarios políticos así lo llaman a él, el primer revolucionario de la historia, porque cambió el mundo. Cambió el mundo. No en los términos totalmente espirituales, pero le cambió el rumbo al mundo. Desde que Cristo vino, el mundo es otro. Amén. Entonces, vamos a buscar Mateo 6:33. Aquí me voy a quedar para concluir el día de hoy, porque tenemos ya las 4 de la tarde. Entonces me voy a quedar aquí con esto. Este va a ser el fin de la clase de hoy. Amén. Va a continuar, pero aquí la vamos a dejar. Primero, para que ustedes no se sientan cansados, para que ustedes se sientan motivados, y que yo iba a traer 2 amigos, pero los perdí, mi teléfono se me descargó, pero primero Dios, el otro amigo, van a estar acá mis 2 amigos. Procuremos traer 1. Yo voy a tratar de traer 2. Procuremos traer 1. Y pidámosle al Señor algo, hagámosle una promesa al Señor. Luchar para que este año seamos duplicados. Fíjese que si no es difícil que seamos duplicados, ¿sabe por qué? Porque si todos traemos 1, nos duplicamos. No, amén. No hablemos de traer 1, yo voy a traer 10, yo voy a traer, no, de que traigamos 1. Si traemos 1 el otro domingo, ya va a haber un más lleno. ¿Cómo dice? Amén, hermano. Mateo 6:33. Sí. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ok. Aquí nos vamos a quedar. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no nos preocupemos, y yo les digo no nos preocupemos, y yo lo he estado. ¿Por qué? Porque nosotros somos como los discípulos en la barca. Jesús estaba ahí. Jesús estaba en la barca y los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? Se atormentaron, se angustiaron. Señor, maestro, despierta que nos ahogamos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Por eso es que Dios nos considera, por eso es que Dios nos ama, porque así como Él trató a sus discípulos, les enseñó y los comprendía, así nos comprende y nos enseña a nosotros. Dios sabe que somos débiles, pero Dios conoce cuando nuestro corazón está impulsado a luchar contra, y por eso Él nos tiende la mano. Así que nos vamos a quedar en este momento acá, y quiero que alguien comente algo breve, si quiere comentar algo. Hermano José, ¿algo que quiera decir?
Y eso es algo muy importante que acabo de explicar al hermano. Gracias a Dios. Es cierto, todo tiene un propósito en esta vida. Y así como todo tiene propósito para nosotros, por ejemplo, el trabajo tiene un cierto propósito. También nosotros nuestra vida tiene un propósito para vivir. Y viceversa. Dios en nuestras vidas hay un propósito. Amén. El propósito de Dios que nos creó a nosotros es para adorarlo. Amén. Entonces, con ese simple hecho cambia nuestra perspectiva de la vida si lo tomamos específicamente en nuestra vida. Amén, hermano. Gracias por su participación. Entonces, desde ya vamos a quedar despedidos de esto que es esta lección de hoy. Y espero que vengan el próximo domingo para poder continuar paso a paso. Y les aseguro que dentro de 3 meses, porque en cada trimestre pues se hace una evaluación, y yo tengo planificado, que espero que Dios me permita, tengo planificado hacer una grosura bonita, premiar a los hermanos que por asistencia. Yo les voy a pasar una hoja para que me apunten sus nombres ahorita, todos los que vinieron hoy. Dígame. Sí, ahí tengo, pues quiero leer 2 versículos bíblicos que son muy importantes, que eso Sí. conforme a lo que usted ha hablado, que es Romanos 8:28, Ajá. que dice: sabemos que los que Dios ama, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Exacto. Okay. Coincide. El otro que está en Efesios capítulo 1 y versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Entonces, la Biblia, lo dijo una vez el hermano Otto en una enseñanza, la Biblia se enlaza y se responde. Y en ella tenemos todas las respuestas. Así que, hermanos, muchas gracias por el tiempo. Y le voy a dar el tiempo al hermano pastor, hermano Otto. Y gracias por este privilegio, hermano. Gracias, hermano, por la oportunidad. Gloria a Dios, ahí está, eso. Gracias a Dios, hermano, por traer talentos a la iglesia. Y lo más importante, hermano, de tener gente con un talento, un llamado, no es tanto, hermano, que tengan el talento ellos y el llamado. El problema es cuando uno es ministro es inseguro. Ese es el problema. Cuando uno es ministro tiene miedo que le den golpe de estado, que es muy común en nuestras congregaciones, hermano. No puede surgir alguien que tenga un poco de conocimiento porque no hayan ya cómo sacudirlo. Pero cuando hay una convicción, un llamado, uno sabe que la gente que Dios trae no es para destruir el cuerpo de Cristo, es para edificarlo. Por eso, hermano, oremos por hermano Pineda, oremos por los demás hermanos que Dios va a levantar en este lugar, para que ellos puedan ser de bendición a nuestra vida como iglesia, como congregación. Amén. Así que usted que está aquí en Suffolk, lo invitamos a que venga a los estudios. Esta iglesia nos enfocamos mucho en lo que es la enseñanza. ¿Por qué razón? Porque, como decía el hermano Oseas, dice la palabra: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hay quienes tienen mucho poder, mucha unción, pero no hay conocimiento. Y el conocimiento es lo que transforma, es lo que cambia, es lo que hace que uno se haga la imagen de Cristo. Así que gracias, hermano David Pineda, por el estudio. Me gustó, hermano, por una razón: nadie se durmió. Segundo, cautivó la atención de todos. ¿Me entienden? Y tercero,
tiene el conocimiento y la gracia, entonces eso muestra el tipo de elemento que Dios tiene en el hermano. Cuando el hermano hablaba de propósito, venía a mi mente, hermano, el 21 de diciembre del 89, el día de mi cumpleaños, cuando fue el accidente de mi brazo. Yo recuerdo claramente cuando fue el accidente, hermano, yo sentí cuando me desprendí el cuerpo, vi el túnel, todo lo vi. Pero cuando estaba allá, sabía que estaba muriendo. Me acuerdo que lo que me dolió no era morir, porque conocía al Señor, sino el peso mío, el dolor. Le decía yo, Señor, me voy y no cumplí tu propósito. Tenía 22 años, no sabía cuál era el propósito, pero yo sabía que había sido enviado con un propósito a la tierra. Y me acuerdo que le dije, Señor, si está en tu voluntad, déjame cumplir ese propósito. Y miren, aquí estamos. Amén. Entonces cada uno tiene un propósito. ¿Por qué razón la gente no cumple ese propósito en su vida? Porque nunca escudriñaron, número uno, vivieron en ignorancia. Y la tercera cosa que puede alejarlo a uno del propósito divino es una vida de pecado. Podrá tener llamamiento a ser un apóstol, a un profeta, a un maestro, gran líder de alabanza, pero la vida de pecado no nos permite alcanzar ese propósito. Amén. Amén. Así que esta tarde vamos a darle gracias a Dios por la vida del hermano David Pineda. Qué bueno que Dios lo trajo. Bienvenido al elenco, hermano, de ministros de la iglesia. Sabemos que Dios lo va a usar a él y tenemos aquí otros teólogos por ahí bien enterraditos, que sabemos que lo que Dios busca, hermano, es una entrega. Que la persona esté dispuesta y sobre todo que nuestra vida afuera del testimonio. ¿Por qué le digo eso? Porque usted, hermano, representa el punto es servir. Yo en el trabajo represento la iglesia, en la calle represento la iglesia. Y nuestra vida debe reflejar ese ministerio. Amén. Amén. Para que la gente diga, no, en esa iglesia, cuidadito. Así que, gracias a Dios, Dios bendiga a los que están viendo por la red social, a los de YouTube, a los de la Facebook. Dios me los bendiga a todos y hasta la próxima semana.